En el video anterior vimos bueno, los patrones de reversión que vamos a trabajar nosotros. Ahora vamos a ver entonces los patrones de continuación que entonces nos indican que la tendencia que estaba previamente al patrón va a continuar al menos en el corto plazo. El primer patrón de continuación que vamos a ver son los triángulos. Los triángulos son un tipo de patrón de continuación bastante común. En ellos, la brecha entre los precios más altos y los precios más bajos se va acortando, como vemos aquí en estos dos gráficos. La forma triangular se genera porque una línea de tendencia conecta todos los puntos altos y otra conecta todos los puntos bajos, y al reducirse esa brecha se va generando entonces, se va formando una figura de triángulo. En los gráficos de periodicidad diaria, para los que quieren hacer trading más o menos en el corto y mediano plazo, estos gráficos suelen tardar semanas en formar. Es importante saberlo. Bueno, tenemos por un lado entonces los triángulos ascendentes y los triángulos descendentes. Fíjense que aquí atrás vemos una tendencia alcista, el patrón del triángulo, y sigue la tendencia alcista. Aquí vemos una tendencia bajista, el patrón del triángulo, y continúa una tendencia bajista. Por eso es que son de continuación. La formación de los triángulos ascendentes se debe a que los vendedores tratan de salir de sus acciones al mismo precio por un periodo de tiempo, mientras que los compradores se vuelven cada vez más agresivos, y eso hace que la gráfica, el- este piso de acá, se vaya haciendo un poco más alto. Y entonces esta parte de arriba, esta línea horizontal que vemos que conforma el triángulo, es porque en estos precios los vendedores quieren vender sus acciones en este mismo precio. Y acá es porque los compradores están siendo más agresivos. En el caso de los triángulos descendentes, pasa una situación inversa. En estos precios, los compradores están comprando en el mismo precio, y acá los vendedores están siendo más agresivos. Entonces, bueno, estos son los primeros patrones de continuación que vamos a estar estudiando nosotros. Fíjense acá que, bueno, además de los patrones ascendentes y descendentes, tenemos también los triángulos simétricos, en los que la línea de tendencia que conecta a los puntos más altos y a los puntos más bajos forman un ángulo muy parecido. Fíjense que acá esta pendiente es totalmente, bueno, esta línea es totalmente horizontal, y esta línea tiene una pendiente positiva. En este caso, estas líneas forman entonces un ángulo parecido, a diferencia de los triángulos ascendente y descendente. Entonces, los triángulos simétricos van a formar un ángulo acá parecido. Esto se debe a que los vendedores se comportan, por un lado, de manera muy pesimista, y los compradores se comportan de manera muy optimista, causando que en el tiempo se vaya estableciendo un punto de equilibrio entre ambas fuerzas. Acá, en el caso de los patrones de triángulos simétricos, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que la continuación del gráfico se ve acá entonces cuando rompe el triángulo. Fíjense que acá, como el triángulo es un patrón de confirmación, tenemos una tendencia alcista previamente, se forma el triángulo, y acá rompe el triángulo de precio y luego sigue subiendo. Por eso es un patrón de confirmación. Bueno, acá tenemos el gráfico diario de la acción de Bank of New York Mellon entre el 2016 y 2017, más o menos para saber cómo operar con los triángulos simétricos. Para estimar nuestro precio objetivo con base en un triángulo, debemos calcular la diferencia de precio entre las líneas de tendencia al inicio del triángulo. En este caso es la parte amarilla de este triángulo. Fíjense acá, esta es la diferencia
entre las líneas de tendencia cuando inició nuestro triángulo. Cuando el triángulo se rompe, esta diferencia, que ya la habíamos calculado, va a ser equivalente a la caída o al incremento que esperamos en el precio de la acción subsecuentemente después del rompimiento. ¿Cómo también podemos saber? Bueno, ya que el triángulo es un patrón de confirmación, acá tenemos una tendencia alcista, tenemos nuestro triángulo y sabemos que la tendencia alcista va a continuar. Sin embargo, lo que nos deja un poco cuantificar la subida que va a tener el precio de esta acción va a ser entonces la distancia, la longitud entre las dos líneas de tendencia que conforman al triángulo justamente en el inicio del triángulo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Fíjense que aquí esta longitud es la que proyectamos acá, la colocamos acá y proyectamos hasta que hasta ese punto va a subir la acción. Entonces, ese punto nos da como un precio, una especie de precio objetivo al cual podemos esperar entonces colocar nuestra orden y esperar entonces que se ejecute ese precio para generar una ganancia. Hay otro tipo de patrón de continuación que se denominan rectángulos. Esto se forma básicamente por dos líneas paralelas, una que conecta los precios más altos y otra que conecta los precios más bajos. Los rectángulos operan bajo la misma lógica exactamente de los triángulos. Aquí observamos entonces un rectángulo ascendente. Fíjense que de igual manera como es de continuación, viene la tendencia alcista, observamos el rectángulo y sigue la tendencia alcista. Y acá viene la tendencia bajista, observamos el rectángulo y sigue la tendencia bajista. Entonces acá les planteo una pregunta interesante y es, si visualmente los rectángulos son similares a lo que sería un triple tope, fíjense acá, un tope, dos y tres topes. Aquí hay tres topes. Esto podría ser un triple tope si ignoramos esta parte del gráfico. ¿Qué es lo que diferencia entonces un triple tope de un rectángulo? Bueno, la confirmación es lo que va a diferenciar un triple tope de un rectángulo. Si tuviéramos acá, en este caso, un triple tope, observaríamos que después de este tope, el precio comenzaría a caer por debajo de este cuello y bajaría por estos niveles. Como tenemos un rectángulo y el rectángulo es un patrón de confirmación, entonces después de este tope acá arriba, el precio cae y vuelve a subir. Eso es lo que nos confirma que estamos en presencia de un rectángulo y no de un triple tope. Entonces, básicamente, eso es la diferencia principal entre esos dos tipos de patrones. Uno nos va a permitir seguir viendo la misma tendencia, como es el caso de los rectángulos, y el otro nos va a permitir observar un rompimiento y un cambio de tendencia. Esta es una duda, una pregunta bastante interesante. Existe otro tipo de patrón de continuación que vamos a estar viendo y son las banderas y los banderines. Estos son patrones un poco menos robustos, un poco menos importantes, debido a que se forman por periodos cortos de tiempo. Las banderas y los banderines se caracterizan por tener una pendiente contraria a la de la tendencia. Sin embargo, al ser patrones de continuación, la tendencia sabemos que va a continuar. Las banderas se forman porque al dibujar dos líneas paralelas crea una figura parecida a la bandera de un país. Por su parte, los banderines forman una pequeña figura triangular similar a la de los banderines deportivos, como este que les coloco acá. Entonces tenemos acá la formación de una bandera ascendente y una descendente. Fíjense, acá viene la tendencia alcista. Fíjense que la bandera, en este caso, tiene una pendiente contraria a la de la tendencia. Aquí si vemos la pendiente de esta línea tiene una tendencia negativa, una pendiente negativa, y van entonces en contra de la tendencia. Pero en algún momento existe un rompimiento
en la línea superior en el caso de las banderas alcistas, las banderas ascendentes, y entonces continúa la tendencia alcista. Por el otro lado, aquí vemos una tendencia bajista. Observamos que las tendencias, las líneas de tendencia de la bandera tienen una pendiente positiva, contraria a la tendencia bajista, pero en algún momento entonces ocurre aquí un rompimiento que hace que continúe la tendencia. En el caso de los banderines, fíjense que los banderines se va reduciendo la brecha entre, entre las dos líneas de tendencia que observamos acá. Entonces tenemos la tendencia alcista, se forma el banderín y en algún momento se rompe el banderín, el precio rompe el banderín y eso nos indica que continúa la tendencia alcista. En el otro lado tenemos la tendencia bajista, vemos que se forma el banderín y en algún momento este banderín se rompe por el precio y continúa la tendencia bajista. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y aquí cierro este video con una pregunta interesante también, y es, ¿qué diferencia a una bandera de un rectángulo y un banderín de un triángulo? Bueno, principalmente las banderas tienen una pendiente distinta de la tendencia. Esa es la principal diferencia. Y la otra diferencia es la periodicidad, porque las banderas se forman en periodos muy cortos de tiempo. Y los rectángulos se forman en periodos más largos de tiempo, lo que les da un poco más de robustez, sobre todo para tomar decisiones de inversión a un plazo más largo. Tenemos entonces el banderín y el triángulo, lo que los diferencia es básicamente también el periodo de tiempo por el cual se forman. Y entonces, bueno, en ese sentido, la, los triángulos son un poco más robustos para tomar decisiones de inversión de largo plazo. Sin embargo, es importante poder identificar todos estos tipos de patrones y poder utilizarlos a nuestro favor.